Amigos de Gris Perpetuo, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy nos acompaña el maestro Trinidad Núñez Quiñones, mejor conocido como el Profe Trino. Agradezco nuevamente el que me hayas permitido esta entrevista para dar a conocer a la gente de Durango y del mundo que sigue nuestras transmisiones, pues lo que es tu labor, pero ahora en tu faceta de cartonería, alebrijes. Buenas tardes, Trino. Buenas tardes, licenciado. Pues me da mucho gusto que tomes en cuenta a los productores de arte objeto. El hecho de que gente como tú se interese en personas como nosotros, pues es muy importante porque raramente están los foros de presentación pues a la intemperie, o sea, podría decirlo yo como me expreso, ¿verdad? De manera libre. Entonces, pues qué bueno que te das a la tarea y te lo agradezco. Y en este caso, pues dirigiéndome al público en general, de manera muy abierta, platicaremos algo acerca de la historia de los alebrijes en México. Y se dice que en México un individuo que ya se dedicaba a hacer cartonería y alebrijes era de oficio cartonero, Pedro Linares López, en 1936. Este hombre hacía en aquellos tiempos los toritos de las ferias y hacía los juegos iscariotes, los que tronaban o explotaban, haciendo alusión a los personajes del momento, generalmente a los políticos, porque era la única manera que tenía el pueblo de expresar sus inquietudes, haciendo la imagen de esos individuos y luego quemarlos, el sábado de gloria. Aquí en Durango empiezo yo con los alebrijes, un taller en la Casa de la Cultura denominado Cartonería y Alebrijes. Empezamos con pequeñas cosas, con figuras en miniatura, luego vamos desarrollando esculturas y llegamos al gran formato. Es una técnica de alguna manera muy tradicional. En México se trabajaba bajo un estigma de arte folclórico, pero no estaba muy difundido. De hecho, ya existía pues, a nivel mundial todo lo que es la cuestión de los alebrijes. Los alebrijes en sí pues es una mutuación, es una fusión de seres mitológicos y reales, prácticamente pesadillas de los individuos que se dedicaban a ese arte. En este caso, Pedro Linares López en aquel tiempo tuvo una pesadilla y estaba en fases finales. Él soñó que estaba en un túnel, allá donde pues, generalmente dicen que se va uno antes de llegar al otro extremo, y pues que veía una luz muy intensa y le daba mucho miedo estar en ese túnel. Entonces ahí se encuentra con un individuo que le decían el curro o el bulto, y ese individuo le dice a él: oye Pedro, pues ¿qué andas haciendo aquí? Dice, pues no sé, de repente me veo en este lugar, no sé qué hacer. Dice, no, devuélvete, vete, tú no eres de aquí. Y Pedro le dijo, ¿y cómo salgo? Mira cómo estoy rodeado de estos individuos, de estos animales extraños. Entonces Pedro estaba rodeado de entes imaginarios, entes extraordinariamente fusionados entre sí, caballos con cabezas de leones, elefantes con cabeza de ratón. Era algo inverosímil, increíble, pero él dice, Pedro, yo tengo mucho miedo, no hallo cómo hacerle. Me dices que salga, pero ¿cómo le hago? Entonces le dice el personaje oscuro, dice, ¿ves esa luz al fondo del túnel? Dice, sí.
vete, ahí está la puerta por donde vas a salir. Dice, ¿cómo quieres que salga por esa pequeña hendidura? Está muy pequeña. Dice, tú corre, abre. Y Pedro corre y sale detrás de él todo el animalejo que estaba allí. Cuando lo iban persiguiendo, estos animales, estas figuras, le gritaban alebrije. Y él volteaba pues asustado y ellos seguían gritando alebrije, alebrije, alebrije. Y cuando Pedro se iba acercando a la luz se iba haciendo más grande constantemente. Y entre más se acercaba, más grande. Cuando ya llega casi al umbral de la puerta ya estaba tan grande como él mismo, y pega un salto y atraviesa el umbral de la puerta, y al caer al otro lado despierta. Lo estaban velando, aparentemente ya estaba muerto. Estaba en una mesa lleno de flores, con olores a esencia, y él pues quedó estupefacto, asustadísimo, viendo hacia todos lados. Y los visitantes también, pues también se quedaron asombradísimos cuando vieron al individuo que prácticamente renace, vuelve a la vida. Y bueno, algunos corrieron a abrazarlo, otros salieron corriendo, otros se desmayaron, y él, estupefacto, volteaba para todos lados y no hallaba qué hacer. Sin embargo, a partir de ese momento, como él tenía un gran taller, empezó a desarrollar las figuras que él había visto, y empezó con esos animalejos fusionados, y ahí empieza la historia del alebrije en México, hecho a través de las prácticas experiencias de Pedro Linares López. Ese taller fusiona de manera familiar con su esposa y sus hijos. Empieza a crecer y empieza a traspasar las fronteras de México y se va a Chiapas, Oaxaca, Cuernavaca, y así empieza a trascender y va caminando de tal manera que empieza a invadir el país, pero de tanto que hizo empieza a traspasar las fronteras y se internacionaliza a tal grado de que aquellos pintores de aquellos tiempos como Diego Rivera, Frida Kahlo, ese tipo de personajes le pidieron obra para que fusionara en sus murales. Entonces Pedro Linares adquiere una fama súper extraordinaria y se convierte en el prototipo del comienzo de los alebrijes en México. En sí, los alebrijes, vuelvo a repetirlo, ya existían desde tiempos arcaicos. La fusión de animales mitológicos existían, como los egipcios con sus figuras con cabeza de halcón o de cocodrilo, o personajes alados, los medopersas también con sus grifos, cuerpo de león, cabeza de águila, y así sucesivamente, como los chinos con sus famosos serpientes humanoides. Entonces no era estar descubriendo el hilo negro en cuanto a la fusión de animales mitológicos, pero sí como alebrije. La palabra alebrije no existía. Pedro Linares López la escuchó en ese momento y así le acomodó a sus figuras, y empieza el estilo de los alebrijes en México. De tal manera que al verse proyectado a nivel internacional, los alebrijes empiezan a identificar un estilo propio que cae dentro del arte popular mexicano. Y así sucede de tal manera que lo absorbe esa corriente de esos tiempos y lo establece como una artesanía popular muy identificativa de nuestro pueblo mexicano.
Entonces, cuando empieza con esa fusión de colores extraordinarios, muy vivos, un colorío mexicanista 100%, establece de tal manera que en todos los museos se empiezan a ver las obras de Pedro Linares como los alebrijes. Entonces las escuelas empiezan a adoptar ese estilo, esa forma, esa técnica, y empezamos a trabajar arduamente. Los maestros de cierta antigüedad, cierta experiencia, ciertas prácticas, como yo, adoptamos ese sistema. Y ese sistema empezamos en diferentes partes, y yo lo establezco en la Casa de la Cultura del Instituto Cultural Durango, con la técnica tradicional en la cual pues podemos trabajar a través del gran formato con una estructura de alambre, periódico, cartón, engrudo, pinturas acrílicas, pinturas transparentes, barnices, y empezamos a desarrollar toda una técnica de enseñanza. La Casa de la Cultura empieza a proyectarse con su taller de alebrijes también a nivel nacional, y estamos desarrollando talleres en diferentes partes del estado. Hicimos un gran taller en el Museo La Salle de la Laguna, en la cual hicimos un taller de alebrijes de gran formato. Esto es gran formato de 2 a 3 metros de altura. Y se pueden desarrollar mucho más grande, pero es demasiado caro buscar espacio para estar aguardando alebrijes tan grandes en las bodegas, y por eso generalmente nadie hace alebrijes de gran formato. No trasciende mucho porque el alebrije de gran formato se queda a la intemperie, y a la intemperie pues se desgastan, se llueven, se mojan, y pues se empiezan a desbaratar. Entonces tiene mucha trascendencia el alebrije pequeño. Y en este caso tenemos una muestra en la Casa de la Cultura, tenemos una muestra en el Museo de Culturas Populares, y así ha ido creciendo la producción de los alebrijes a través de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía, en las cuales han emergido muchos alumnos que se dedican a este arte de los alebrijes. Los alebrijes en sí no es un trabajo muy accesible porque es muy laborioso y no es muy competitivo en cuanto a la venta. O sea, es una artesanía que no se vende mucho. Por eso es poco trascendente y de manera impopular en venta. Muy popular por su trascendencia, por su imagen y su forma y la expresión de la creatividad individual del individuo. Por eso, pues nosotros en Casa de la Cultura damos una clase en la cual empezamos pues de cero. Algunos alumnos ya vienen con alguna experiencia y podemos desarrollarlo a esa altura, pero pues yo de alguna manera, y aprovechando el medio que el licenciado Enrique nos da esa facilidad, ese medio, pues invito al público en general a que se asome a la Casa de la Cultura, investigue qué son los alebrijes, de dónde vienen, cómo comenzaron, cuál es el principio, cuál es la esencia, cuál es el objetivo y el resultado. Entonces, tenemos toda esa experiencia, tenemos toda esa práctica y podemos desarrollar alebrijes de pequeño formato, miniatura, e irnos a grandes formatos. Tenemos esa facilidad porque los alebrijes están hechos con basura. Aquí los alebrijes está integrado el Sol de Durango.
¿Por qué el sol de Durango? Bueno, pues porque la mayoría del alebrije está hecho con periódico. El periódico que queda por ahí en la basura o de resguardo, y aquí se le da la oportunidad de reciclarlo a través de un proceso llamado cartonería. Entonces podemos desarrollar todo este tipo de trabajo de manera sencilla y podemos trabajar sobre calaveras, las catrinas, el catrín y las figuras mitológicas, o sea, un montón de formas, porque tenemos esa oportunidad que a través de esa técnica podemos manifestar nuestra locura, una locura creativa. Y pues de alguna manera es muy importante para nosotros buscar la manera de proyectarnos y transmitir ese conocimiento, esa práctica, esa destreza, esa técnica para futuras generaciones. Cartonería de alebrijes es algo o es una técnica que se puede adoptar para desarrollar modelos como fondo creativo en escenografías pequeñas y grandes, en teatro, inclusive en cinematografía, inclusive fotografías para hacer pues algún collage de presentación. Tenemos tanto que hacer con cartonería de alebrijes que podemos desarrollar un montón y un sinfín de formas de expresión. Por eso, pues de antemano yo le doy las gracias al licenciado por esta invitación y a todo el público en general que se asomen a la Casa de la Cultura. Aquí estamos con un taller de 3 a 5 de lunes a jueves, de niños de 8 años en adelante hasta que se puedan mover. Entonces estamos todavía en buen comienzo, te llevamos un mes, es un semestre, y pues estamos invitando de manera muy abierta a la gente que se interese y que se asome a investigar, y los invito que vayan al Museo de Culturas Populares, donde hay una gran cantidad de alebrijes esperando a la gente para que los visite. Muchas gracias, licenciado. Pues a la orden. ¿Hay alguna otra pregunta que hacer? Con toda confianza. Mira, siempre es un gusto platicar contigo y obtener ese conocimiento que has venido desarrollando a través de los años y de tu actividad artística, que no se limita, como habíamos dicho, a los alebrijes, o no se limita a la cerámica, sino que has incursionado en otras disciplinas aquí en Durango y en otras ciudades de la República. Además, invitar también a nuestro público a que pues comparta de ese conocimiento, ¿verdad? Con un libro, es una semblanza que hace algunos años se publicó de tu persona y que pues ahora vamos a ampliar, si la vida nos lo permite, ¿verdad? Para dejar un material didáctico a las futuras generaciones y a las presentes generaciones interesadas por el arte, por la cerámica, por la escultura, por la cartonería, y pues que lo pueda llevar a diferentes ámbitos de su vida. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, muy interesante, licenciado, desde el comienzo, cuando pues te interesaste en hacer una biografía del maestro Trino, con aquel libro que desarrollaste llamado Pequeña Semblanza y obra del maestro Trino, Cartonerías, Barros y Vidas. Y se me hizo muy interesante, y tuvimos aquellas pláticas acerca de cómo se desarrollaban los materiales cerámicos en el estado de Durango. Pues como tú mismo lo dices allí en ese libro, es una pequeña semblanza. Entonces ahorita estamos ya en el segundo libro,
y que se le va a denominar mantos arcillosos en el estado de Durango. Obviamente que cuento con tu ayuda para poder desarrollarlo, porque yo no soy escritor. No me caracterizo por eso, o sea, mis disciplinas están en otro espacio, pero aprovechando tus habilidades, tu conocimiento, tu destreza para desarrollar ese tipo de trabajo, pues qué bueno que me haces esa pregunta, porque estamos en el proceso, estamos un poquito más arriba de la mitad del libro, porque ese libro va a ir encauzado a las universidades, a las escuelas públicas, a primarias, secundarias, de alto nivel también, cómo desarrollar un taller casero, cómo hacer un trabajo de manera que pueda ser productiva y cómo buscar mantos arcillosos en el estado de Durango, que está saturado de barros, pero no todos los barros son buenos. O sea, puede estar uno parado en un barrial o en un banco de barro y ese barro no sirve para lo que se quiere desarrollar, pero sirve para otras cosas. Pues hay barros muy buenos para hacer mosaico, pero no sirve para hacer escultura. Al revés, para hacer escultura, pero no sirve para hacer mosaico. Y hay barros de temperaturas de muy baja que sirven para hacer cazuelas, tinajas, ollas y jarritos, que fluctúan entre 800 y 900 grados centígrados. Y luego nos vamos al otro extremo, y son los barros de altas temperaturas, que vienen siendo los caolines, con temperaturas de 1100 a 1300 grados centígrados. Entonces yo me he metido en una fusión de ambos materiales para lograr un punto medio de barros llamado pasta cerámica de 950 grados a 1050 grados, que puede aguantar los 1100 grados. Pero no me meto en temperaturas demasiado altas, porque es una generalidad de trabajo el que yo identifico con puntos medios para entrar en un proceso de enseñanza. El alumno debe estar sujeto al alcance de los barros o mantos arcillosos que hay en el estado. Son temperaturas bajas. Los caolines, que se dominan como barros blancos, que tienen un alto contenido de sílice, feldespato y alúmina, esos barros generalmente se identifican y están en un lugar muy exclusivo en el estado de Durango, que es Pedriceña, Yerbaniz, Peñón Blanco y Cuencamé. Todos esos barros blancos son barros caolines de altas temperaturas que sacan o extraen y se los llevan a Monterrey. Ahí los procesan, los envasan y los reparten al mundo entero, y nosotros también alcanzamos. Pero esto no le entra a un artesano común, porque se necesita una buena maquinaria, un buen espacio y un buen proceso para hacer por tonelada. Por eso empezamos a desarrollar una búsqueda de mantos arcillosos de manera sencilla para trabajar y crear talleres caseros. Y yo tengo cantidad de alumnos que están desarrollando ya su trabajo en sus talleres y empiezan a proyectar. Y al mismo tiempo tengo alumnos de gran capacidad, maestros hechos y formados en la Casa de la Cultura, en la Escuela de Pintura, en mi taller, y ahorita tienen una proyección a nivel internacionalizada como maestros en otros países. Más o menos es una idea de una pequeña semblanza o un caminar licenciado sobre el proceso de cómo he desarrollado yo mi... Y bueno, la mayoría de muchos de esos alumnos ya están trabajando, ya están dando clases, ya son profesores, algunos son licenciados, otros nada más maestros, pero ahí nos vamos. Sin duda alguna, la trascendencia de tu obra, la trascendencia de tu trabajo, pues va más allá de las fronteras de nuestra ciudad, como bien lo mencionas. Va a estar presente en algunos lugares del mundo y pues quedará para la historia como una aportación de Trino al arte, a la cultura, pero sobre todo
al desarrollo de la persona, al desarrollo humano, que pues como lo veíamos desde ese primer libro, ha estado muy presente en tu caminar, apoyar a la gente para que se desarrolle, para que pueda realizar algo y eleve sus condiciones de vida. Así es, licenciado. En realidad, el enfoque en sí es lograr personas que sean autosuficientes a través del desarrollo del dominio de los 4 elementos, que es el agua, el fuego y el aire, la tierra. Dentro del mundo artístico, donde nos desarrollamos todos, tanto tú como yo y como muchos otros que andamos en este ambiente, la mayoría de los grandes escritores en el estado de Durango, que tienen una presencia bastante grande, como Juan Emilio Pérez Olvera, Petronilo Amaya, ahorita se me van algunos escritores, hay un amigo tuyo también por ahí muy bueno, todos esos escritores como Óscar Jiménez Luna, el licenciado Enrique Arrieta Silva, confinado, todos esos han hablado de la figura del maestro Trino como un ícono en el estado de Durango, un proyector a través del dominio de las arcillas como uno de los mejores ceramistas pues que ha dado el estado de Durango. Pues muy bien, que no sea la última vez que charlemos y que demos a conocer al mundo lo que es el profe Trino, como cariñosamente se te conoce aquí en la Casa de la Cultura. Bien, amigos de Gris Perpetuo, pues les agradecemos en lo que vale su presencia en esta serie de programas que retomamos para ser transmitidos por nuestros canales de radio y televisión por internet. Muy agradecido, Trino. Muchas gracias, licenciado, y seguimos estando a la orden.